buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Gabinete de las Curiosidades de la Educación. El día de hoy tenemos la suerte de entrevistar a 3 mujeres docentes que residen en distintos distritos y que ejercen su profesión en diferentes niveles, con el fin de comparar experiencias. Ellas nos hablarán un poco de su quehacer docente en sus respectivas instituciones. Esperamos que lo disfruten. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Pablo y en este episodio vamos a estar hablando con Marina respecto a las instituciones escolares, el rol docente, los conflictos, entre otros temas. Bueno, Marina, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, Pablo, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, yo soy profesora de geografía desde hace 11 años, recibida en la Universidad Nacional de Luján y trabajo en diversas escuelas del partido. Fundamentalmente estoy en distintas localidades, en total trabajo en 6 escuelas secundarias y tengo cursos desde primero hasta quinto año. Bueno, perfecto. En primera instancia, la primera pregunta que te hago es, según tus conocimientos, ¿cómo es tu escuela ideal? Bueno, mi escuela ideal sería donde todos los actores que formamos parte de la institución cumplamos nuestro rol de la manera más efectiva posible, y esto sería una buena comunicación entre los distintos cargos, ya sean directivos, docentes, preceptores. También lo ideal sería que las familias se involucren más en lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque se observa en el nivel secundario, también en los otros niveles pasa, pero en el nivel secundario fundamentalmente se observa que los estudiantes están bastante solos y la familia ya no se implica tanto como si lo hace obviamente en el nivel inicial y en el primario. Y a raíz de lo que me contás, ¿qué modificarías de este establecimiento? Bueno, como ya te comenté, lo que modificaría es que exista una buena comunicación entre los distintos actores que formamos a la institución, eh, y también un poco esto del hecho de que yo trabaje en 6 escuelas dificulta un montón. Entonces por ahí no sé si del establecimiento en sí modificaría, sino del sistema educativo en general, que no puede ser que una persona, para que pueda tener un sueldo medianamente digno, tenga que dividirse en tanta cantidad de escuelas, porque eso repercute después en la calidad de mis planificaciones y de mis modos de enseñar también. Hablando un poco de las condiciones edilicias de estos establecimientos al cual vos perteneces, ¿crees que las condiciones son óptimas a la hora de enseñar? Y bueno, la verdad que no. Yo trabajo en 6 escuelas, como ya lo dije, y en algunas están en mejores condiciones que otras, pero en general se observa en la mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires que no tenemos las condiciones óptimas. Compartimos muchas veces edificios con lo que es la educación primaria, con la escuela primaria, y no tenemos, por ejemplo, patios propios o salones de usos múltiples. En muchas escuelas ni siquiera contamos con salas de profesores para utilizar en los recreos, y eso complica mucho el día a día en las instituciones. En estas épocas invernales, calculo que no todos los establecimientos cuentan con una calefacción adecuada. Lo No, mismo que pasaría en el verano con el tema del aire, los aires acondicionados o las ventilaciones, ¿no? sí, bueno, en lo que fue la ola de calor, la verdad que se sufrió mucho en todas las escuelas en las que trabajo, y ahora en la época invernal fueron un poquito más precavidos, pero bueno, también hay cuestiones burocráticas que dificultan de que los calefactores se enciendan en todas las escuelas en el momento de que comienza el frío. Pero sí, trabajo en escuelas donde estuvimos reclamando una puerta porque teníamos aulas sin puertas, y
se complica todo, porque no podemos estar un año entero esperando que nos manden una puerta desde el consejo escolar. Entonces, sí, problemas edilicios hay un montón. Los baños están no tienen condiciones. Esto de que no tengamos nuestra propia sala de profesores y tengamos un saloncito de 6x3 que funciona como preceptoría, como sala de profesores, como biblioteca. La verdad que es injusto, sobre todo para los estudiantes que son los que están toda la mayor parte de su tiempo, porque el profesor va y viene, pero los que lo sufren realmente son los estudiantes. ¿Crees que cuando se enseña se dan solo los contenidos pautados o se busca generar un pensamiento crítico? No, yo por lo menos siempre trato de generar pensamiento crítico en los estudiantes. Los contenidos son contenidos, como la palabra lo dice, y a veces se puede llegar o no. Generalmente no llego a dar todos los contenidos que están establecidos en la currícula, pero sí trato de que los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento crítico y también, bueno, desde la geografía poder entenderse a ellos mismos como actores sociales y que tienen influencia en el territorio que habitan. Y hablando de actores, Marina, ¿crees que muestran la misma predisposición a la hora de la participación? Bueno, hablando de actores, si vamos a hablar de los estudiantes, y no todos van a tener la misma predisposición porque hay una diversidad y un abanico muy grande. Hay cosas que con ciertos grupos van a funcionar de manera perfecta y por ahí eso mismo que planifiqué o proyecté con otro grupo no funciona. Entonces ahí está la predisposición que yo tenga para poder pensar otras estrategias de acuerdo a cada grupo en el que yo me presente a dar clases. ¿Y en cuanto al personal docente? Bueno, en cuanto al personal docente, sí, la verdad que la educación pública hoy funciona, siempre lo digo, gracias a la buena predisposición que hay en general en todos los actores que conformamos a las instituciones educativas. Obviamente somos humanos y vamos a encontrar de todo, gente que por ahí no tiene ganas de trabajar, pero después hay un montón de personas que tienen ganas de trabajar, van con el empuje, equipos directivos que son siempre abiertos a recibir propuestas o que incentivan a que los docentes armemos proyectos entre distintas materias. Sí, buena predisposición en general se encuentra en los distintos actores. Además de estos actores que mencionás, ¿crees que las familias tienen un rol fundamental en el aprendizaje de los estudiantes? Sí, yo considero que la familia debería tener un rol fundamental y poder acompañar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Pero bueno, lamentablemente lo que he observado desde que empecé a dar clases en el nivel secundario y más en estos últimos años es que los estudiantes en general están muy solos durante su transcurso, su paso por las escuelas secundarias. Bueno, teniendo en cuenta esto que vos contás, ¿cómo crees que influye el contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, y el contexto influye muchísimo. Como yo también te comenté, trabajo en distintas escuelas. Trabajo en una escuela de un barrio bastante vulnerable, con un nivel socioeconómico bastante complicado y en esa observo más problemas en los estudiantes para poder aprender o también en mi rol de docente poder llevar a cabo los procesos de enseñanza. Sí o sí tengo que hacer una pausa y pensar bien qué es lo que voy a dar y cómo lo voy a dar porque el contexto influye mucho. Teniendo en cuenta el contexto, me imagino que surgen conflictos. Contame, ¿qué tipo de conflictos surgen en clase? Bueno, lo que observé en el último tiempo, sobre todo después de la pandemia, el regreso a la presencialidad fue como bastante caótico, violento. Se observa mucha violencia por parte de los estudiantes. Yo en general soy una profe que trata de llevarse bien, siempre voy con buena predisposición, buenos modales.
siempre tratando de establecer también el límite de confianza como para que no se sobrepase y tampoco me vean como que quiero ser su amiga. Pero bueno, he tenido conflictos de que estudiantes por ahí me faltan el respeto de una manera bastante complicada, fea. Se han solucionado, por suerte, no pasaron a mayores. Y después también otro conflicto que tuve más el año pasado fue con un quinto año, que considero que en general siempre se trabaja mejor por ahí con los grupos de edades más grandes, pero bueno, el hecho de que por ahí salían sin permiso del salón, entonces eso yo lo vivía como un conflicto y me angustiaba muchísimo porque no hubo forma de hacerles entender que era algo malo y que no estaba bien y que además me podía traer problemas a mí a nivel laboral. Entonces, sí, surgen conflictos, sobre todo estos relacionados con la conducta. Por ahí he tenido la suerte, por así decirlo, de que no me surjan otro tipo de conflictos como pueden ser, no sé, manifestaciones de abuso y esas cuestiones no me han sucedido, pero sí de violencia. Bien, hablando de los conflictos, hablamos de la clase. Háblame un poco de la institución. ¿Qué tipo de conflictos surgen dentro de una institución? Bueno, a nivel institucional nos sucedió este año que no se efectivizaron los cargos de directivos en su debido momento, nos quedamos sin directivo durante bastante tiempo, entonces eso generó una situación de caos general en una escuela en particular, y la verdad que se vivía una situación tensa todos los días y particularmente justo en esta institución que no contábamos con directivo, es una familia, una mamá irrumpió en la institución para querer pegarle a una alumna, así que fue caos. Y bueno, tuvieron que intervenir los inspectores, la jefa distrital, hicieron una jornada de capacitación para que nosotros sepamos, los docentes, mientras estuviéramos a cargo, porque cuando no hay directivo, los docentes de mayor puntaje son los que se tienen que hacer cargo de la institución, y entonces también ahí había un conflicto interno entre los docentes porque nadie se quería hacer cargo de esa situación porque era como una papa caliente que podía explotar en cualquier momento. Entonces, esa situación de conflicto no es muy a menudo, no es que surja en todo el tiempo, pero bueno, eso fue lo que me pasó. Haciendo referencia a esto último que mencionás, ¿pueden surgir conflictos dentro del equipo de docentes? Sí, como poder pueden, no son una regla establecida. En general, yo hace 11 años que trabajo y nunca tuve conflictos con mis colegas. Pero en general sí pueden surgir esto de que ante una ausencia de directivo y de la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a tener directivo, esta cuestión de que nadie quería hacerse cargo de la escuela por más que le correspondiera. Entonces por ahí los profesores o los preceptores de mayor puntaje que se tenían que hacer cargo de la institución faltaban para no tener que hacerse cargo justamente. Pero otro tipo de conflictos entre colegas no tengo registro. Y como para ir cerrando esta entrevista, Marina, me gustaría hacerte una última pregunta, teniendo en cuenta el factor conflicto. La pregunta es, ¿qué métodos implementarías o te gustaría que se implementen para resolver un conflicto? Bueno, yo creo, y es lo que hago básicamente, es el tema de la comunicación, de la palabra. Me parece que si hay una situación se tiene que resolver siempre hablando. Y hablando de frente y con todos los actores que estén implicados en ese conflicto. Eh, y no dejando de lado por ahí si el conflicto es entre estudiantes, bueno, tratar de intervenir para resolverlo. Si es entre estudiantes y un docente, bueno, de que todas las partes estén implicadas y de que la comunicación sea lo más fluida posible para que se resuelva. Bueno, Marina, ha sido un placer. Agradecemos mucho esta participación.
esta información que nos brindás y bueno, que te vaya muy bien y espero que nos encontremos en otra entrevista. Bueno, no, nada que agradecer, la verdad que fue una linda charla, así que bueno, espero que nos volvamos a encontrar y que tengan muchos éxitos en su labor docente también. Bueno, seguimos acá en el Gabinete de las Curiosidades de la Educación. Después de haber escuchado a Pablo y la entrevista a la docente del distrito de Luján, continuaremos conversando esta vez con 2 docentes del distrito de Mercedes, para, como dijimos al comienzo, ir escuchando las distintas experiencias. Bueno, primero que nada, bienvenidas Claudia y Marianela, un gusto tenerlas acá. Hola. Y bueno, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Hola Diana, hola Angie, el resto de la mesa. No, gracias a ustedes por invitarnos y poder conversar, ¿no?, de este tema tan importante que es la educación. Bueno, para comenzar, si quieren, cuéntenos un poco acerca de su edad, cuánto tiempo llevan en esto de la docencia, el nivel en el que trabajan y bueno, cuál es su rol en la institución. Bueno, en mi caso, mi nombre es Marianela, tengo 31 años, soy trabajadora social, así que no me he formado como docente de base, sí tuve que hacer el tramo pedagógico para poder estar en equipo de orientación. Mi rol en la escuela es orientadora social. Trabajo en los 3 niveles, trabajo en una escuela de gestión privada, entonces tengo la oportunidad, a diferencia de la escuela de gestión pública, en la gestión privada el equipo de orientación pertenece a los 3 niveles, jardín, primaria y secundaria. En gestión pública podemos tener equipo de orientación de jardín, equipo de orientación de primaria y equipo de orientación de secundaria. Lo bueno de de estar en la gestión privada es que podés ver la trayectoria completa, entonces eso está bueno. Bueno, te cuento, no sé, un poquito de la escuela como para esto que me habías preguntado. La escuela en la que trabajo tiene una matrícula de aproximadamente 1000 estudiantes. Esto que te decía, cuenta con los 3 niveles. En jardín tiene las 3 secciones, salita de 3, 4 y 5, con división A y B. En primaria, de primero a sexto, también división A y B. Y en secundaria, de primero a sexto, también división A y B. En jardín cuentan con 2 preceptoras y equipo de directivo con secretaria, vice y directora. En primaria con 1 preceptora y equipo directivo también de secretaria, vice y directora. Y en secundaria cuentan con 6 preceptores. Cada preceptor tiene 1 año y las 2 divisiones. Y bueno, el equipo directivo está compuesto por secretarios, hay un secretario y un prosecretario, regente, directora y vicedirectora, o sea, como que es más amplio, claro, todavía, más completo, porque hay mayor cantidad de matrícula, claro. Eso también lo determina. Y en cuanto a edificio, bueno, el espacio es súper amplio. En el edificio principal funciona primaria abajo y secundaria arriba. Y al costadito hay un edificio que es el de jardín. Después cuentan con espacio verde, es amplio. Las aulas son amplias, lo que sí tiene es que la cantidad de estudiantes por curso es bastante. Claro. Entonces, por más que las aulas sean amplias, muchas veces los espacios quedan reducidos. Entonces, nada, depende de eso. Más o menos, para que te des una idea, por curso rondan entre los 32 y 35 estudiantes. Un montón. Es un montón. Es un montón. Y nada, después en cuanto a recursos materiales, ventilador, calefacción central, y bueno, nada, pero bueno, a veces pasa, como en cualquier escuela, a veces los ventiladores no funcionan en época de verano, hay aulas que le da el sol de lleno y bueno, imagínate, preadolescentes, adolescentes, después de venir la hora de educación física, tenemos de todo, de todos los valores ahí. Y bueno, a veces también pasa que la calefacción no funciona, o sea, claro. Como, bueno, a ver, yo que he transitado también gestión pública, suele pasar, no es algo que queda ajeno. Sí, por ahí lo esperable en la gestión privada que no suceda, igualmente sucede. Y bueno, ahí un poquito te conté resumido, como te digo, un pantallazo. Y en tu caso, Claudia, contanos un poco de vos, cómo es tu institución. Soy maestra de nivel inicial, tengo 55 años, hace 15 que estoy trabajando
Algunos dirán, que hace casi para Claro. jubilarse, ¿no? Pero bueno, tuve una mala experiencia porque Ujú. cuando estaba estudiando me pintaron algo maravilloso, pero después Sí. la realidad fue diferente. Tal es así que cuando inicié a hacer las prácticas, ya Sí. en la residencia, ¿sí? Ajá. Llegué un día al jardín y nadie sabía que yo tenía que hacer las prácticas ahí. Claro. Entonces le dije, profe, ¿qué me hiciste? Pero bueno, ella ya estaba focalizada en jubilarse y hice un malentendido y bueno, Claro. y así quedó. Pasados los años tuve la oportunidad de regresar al jardín donde dije que no iba a ejercer Ah, más el la mismo jardín. docencia, sí. Una segunda Pero chance. siempre sentí algo que tenía que hacerlo, Claro. y la necesidad de hacerlo y bueno, se dio la oportunidad y estoy acá en el jardín. Es el jardín a la mañana, son 3 secciones, Ujú. una sola preceptora para las 3 secciones. Ah, muy poquito. Sí. A la tarde son 5 y 2 preceptoras. Pero Ajá. este año tuvimos la suerte que se creó un cargo, Ah, qué bueno. así que son 2 preceptoras y eso hace diferente en nuestras actividades. Claro, sí, Sí, obvio. el día a día. Ujú. ¿Y el edificio cómo es? ¿Cómo son? El edificio, las salas son amplias, Ujú. tiene un patio muy lindo, 2 patios, porque uno es donde están los juegos Sí. y el otro como estaba en desuso prácticamente, Ujú. porque no había, entonces comenzamos a hacer un proyecto de huerta, Ay, qué así lindo. que para enseñarles cómo tener sus verduras, que a los chicos no les gusta, pero bueno, así más o menos. Para que le vayan agarrando el gustito. Claro, ahí más o menos se están entusiasmando. Qué bueno. Y bueno, en base a esto que me cuentan de cómo es la institución donde trabajan, donde se desarrollan, ¿cómo imaginan que sería su institución ideal, ¿no? Imaginando así, divagando un poquito, digamos, ¿cómo sería una institución ideal para ustedes? Bueno, retomando por ahí un poquito lo que te dije, esto de la cantidad de estudiantes que hay por curso, Ujú. para mí la institución ideal sería de curso de no más de 15 personas, entendiendo el rol del docente hoy y con tantas, yo que estoy en equipo de orientación, de un tiempo para acá hay muchas dificultades en términos de aprendizaje, que quizás antes estaba y era como considerado el desganado, el vago, y hoy por hoy no, tiene un nombre, digo, Claro. y no el diagnóstico como etiqueta, sino un diagnóstico, decimos siempre, como una hoja de ruta, ver por dónde, o sea, porque capaz que le exigimos y no puede, no es que no quiere. Entonces, nada, poder atender esas necesidades. Y para poder atender las necesidades, 35 pibes para una docente es un montón. Claro. Entonces, para mí la escuela ideal sería un curso de no más de 15 personas. Ujú. Y en caso de tener 35 o 30, por lo menos que esté acompañada esa docente, que sean 2 por curso. Claro. Como para poder atender las necesidades y dar respuesta de inmediato, porque pasa esto que te decía, por ahí, no sé, las aulas son amplias, pero tenés que, no sé, por trabajar con profesionales externos que nos dan indicaciones de cómo trabajar con cada estudiante, te indican que tiene que estar cerca del pizarrón y no podés tener a todos Claro, adelante, no te da el espacio. Entonces, nada, me parece que un grupo reducido sería la escuela ideal. Ujú. Repito, a ver, que no se entienda esto como que los pibes no vayan a la escuela, no, por el contrario, tienen que estar escolarizados, pero sí una escolarización de calidad. Entonces me parece que de calidad es grupos más reducidos para poder dar respuesta a sus necesidades. Y bueno, después nada, que en términos de edilicio y recursos materiales, sí, contar con los ventiladores en verano, con la calefacción en invierno, bueno, nada, el mobiliario necesario, pero para mí lo primordial es hoy por hoy, desde lo que yo veo en el día a día, es el tamaño del curso, o sea, la cantidad de gente por curso. Y en tu caso, Claudia, Y ¿cómo en sería mi un caso, jardín ideal? Coincido con lo que dice Marianela. Ujú. Sería bueno tener 2 docentes por sala, una que sea la docente A cargo. a cargo y la preceptora, que sería la que me acompaña, porque Claro. los nenes son bastante demandantes por su edad, ¿no? Obvio, sí. Y además porque se evidencia bastante problemas así emocionales. Entonces a veces es necesario contenerlos
mucho Ujú. y surgen también conflictos entre ellos, no solamente por la edad, sino por toda la carga emocional que traen, ¿no? Claro, por supuesto. Y en cuanto a recursos, sí, sería necesario tener más recursos, no solamente de personas, sino también materiales, porque eso falta bastante. Y en los juegos, por ejemplo, necesitarían más cantidad de juegos en el patio, que sean acordes a su edad y que estén en condiciones, porque a veces no se... Eso hace que sean peligrosos en algunas ocasiones porque no están tan rotos y no los arreglan fácilmente. Del consejo escolar a veces te dicen que están tapados de trabajo y entonces tardan en arreglarlos. Y cuando hace calor se nota también bastante porque los ventiladores a veces no funcionan. Claro. Y cuando hace frío también, porque por ejemplo este año han tenido que cambiar todos los caños del gas porque no, cuando fue el invierno bien fuerte, notaron que había pérdida de gas, entonces Ah, estuvieron con frío. claro, Estuvo difícil. pasamos bastantes días con frío. Claro. Y en base a esto de su institución, y imagino que conocerán otras instituciones o por ahí no, Sí, sí. ¿creen que en general las condiciones edilicias son las aptas, las mejores para la hora de enseñar? En el jardín donde estoy, las aulas son amplias y en otro, comparando con otros que he ido a visitar, ahí las aulas son más pequeñas Sí. y no cuentan con los recursos tampoco, siempre tenemos el mismo problema, ¿no? En todo. Los juegos son compartidos, los sectores que deberían estar adentro de la sala están afuera, entonces tienen que compartir todas las secciones esos mismos juegos y el material que tienen. Sí. Entonces tienen que esperar que uno terminen de utilizarlo Claro. para después salir y utilizarlo. Y entonces ahí perdés, ya, porque Sí. los chicos a veces quieren estar más tiempo. Y bueno, Sí. ya ahí se genera Conflictos. Bueno, y en mi caso, sí, no. Esto que te decía, si bien ediliciamente se cuentan por esto de que te decía, ¿no? Que al estar trabajando en una institución de gestión privada, sí se nota la diferencia. Yo que he transitado también gestión pública, hay mucha diferencia. O sea, como, nada, contás con tiza, contás con los pizarrones están bastante pintados, digo, como muchas veces yo he transitado por escuela donde la pintura del pizarrón como que se fue borrando, entonces como que no sabe qué se está escribiendo, Claro. si lo de adelante o lo que ya quedó. O a veces el mobiliario, las sillas están desoldadas, bueno, en este caso no pasa. Pero sí, bueno, hoy por hoy, después de la pandemia, muchos de los chicos, o por lo menos en este caso de gestión privada, cuentan con muchos dispositivos electrónicos, a diferencia de gestión pública, que por ahí tienen un celu para toda la familia. Sí. Y hoy por hoy, que hayan vuelto después de haber estado en la virtualidad, estos chicos hacían las clases virtuales vía Zoom, hoy por hoy disponerlos a sentarse en un banco con un pizarrón y una tiza blanca se envuelven. Entonces es como, nada, si bien, a ver, es un recurso sumamente necesario, no podemos trabajar con otros recursos, pero el contexto actual es como que demanda la tecnología, entonces Claro. bueno, nada, es atender también a eso, ¿no? A esa necesidad. O no sé, o un proyector, o enseñarles computación, esto de armar un PowerPoint y salir un poco del afiche, digo, hay un montón de cuestiones. Pero bueno, nada, ese es un espacio particular, porque te digo, gestión privada con gestión pública, ahí hay mucho más recursos, seguramente. Se nota la brecha. Sí, totalmente. Bueno, ahora pasemos a su práctica docente. ¿De dónde es que sacan los contenidos didácticos que se deben adquirir durante el proceso de aprendizaje? Bueno, yo por lo que veo, Claudia seguramente te va a poder decir más que yo, porque soy orientadora social, Claro. tiempo de orientación. Pero bueno, nada, lo que yo veo acompañando a los distintos docentes de los distintos niveles, los contenidos los sacan de los diseños curriculares, diseño curricular de inicial, de primaria y de secundaria. O sea, de ahí se sacan los contenidos. No es que un día les pintó, no sé, dar las partes de la planta porque les pintó y a otro dar, no sé,
otro contenido pues le pintó, no, hay un diseño como que los rige. Pero bueno, ya te digo, Claudia te sabrá decir más que yo, que es la que está ahí en el día a día. Bueno, Sí. Claudia, te han Los pasado la vara. Los contenidos los sacamos del diseño curricular. Como bien dijo Marianela, cada nivel tiene su diseño. Y están divididos por áreas. Tenemos el área de matemática, práctica del lenguaje, educación visual, robótica y así y más. A pesar de que todavía se sigue viendo el nivel inicial como que solamente llevan los nenes y las nenas a jugar y nada más. Entonces cuando los padres le haces la reunión y le informás sobre todo eso, quedan bastante sorprendidos. Sí. Y bueno, cuesta darles toda esa cantidad de contenido ya que son muy pequeños. Claro. Y no están tan acostumbrados, les gusta más el celular y no pensar tanto, porque el celular te da todo servido. Y hablando de este diseño curricular que mencionan ambas, ¿creen que vos, Claudia, en tu experiencia, y vos, Marianela, acompañando, ¿no? ¿Creen que los contenidos se dan solamente basándose en esto para cumplir? ¿O más bien se trata de generar un pensamiento crítico, se busca a esa reflexión, a que puedan llevar esos contenidos al día a día? Y sí, lo ideal es darles no solamente el contenido, sino hacerlos reflexionar en base a eso que se le da. En todas las áreas hay que hacerlo eso, es importante. Claro. No, ya te digo, como son pequeños, Claro, cuesta, pero porque cuando ven una situación que les lleva más tiempo, que tienen que pensar, te dicen enseguida no sé o tratan de abandonar. Y bueno, y hay que estar día a día motivándolo, tratando de buscar los recursos como para llevarlo a que reflexionen, a que trabajen un poquito más, ¿no? Claro. No, por ahí como decía Claudia y esto que decía vos, ¿no? Yo mi rol es más acompañar, pero es esto que decía, ¿no? Depende mucho del docente, de las estrategias que implemente. Habrá docentes que van tipo librito, listo, planifiqué esto, contenido doy, cual educación bancaria, o sea, voy, te deposito el contenido como una verdad absoluta. La idea es esto, es presentarle estas dificultades, estas problemáticas, o esto, desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, digo, empezar a movilizar otras cuestiones y para que se desarrolle ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si no es como de un lado nada más, y la idea es que sea un ida y vuelta. Claro. Así que bueno, pero también depende de esto de que te decía, ¿no? De las estrategias y de la predisposición del docente, como la impronta que le da al momento de dar la clase o de plantear una clase. Y en esta predisposición de la que hablas, ¿crees que junto con tus compañeros, docentes, el equipo, vos, Claudia, también, creen que todos demuestran la misma predisposición a la hora de trabajar, de enseñar? Y no, volvemos a lo mismo, esto que te decía, depende de cada uno. Claro. O me quedo con esto que decía Claudia, ¿no? Que su profesora de práctica estaba pensando en jubilarse. Hoy por hoy muchos pasa de, llegué a los 50, listo, me jubilo y son gente joven, voy a decir, te queda un montón y no quiero saber nada, no quiero renegar más. Depende mucho de eso, de la persona, de la experiencia que tenga, entonces... Nada, va a haber gente que sí, que le pone todas las pilas. De hecho, yo tengo compañeras que sí, no, que bien, y que podemos hacer esto y que esto otro. Y la otra dice, no, vos tendrás ganas de trabajar. Yo tengo 2 trabajos, un trabajo por fuera, tengo una familia, que es una realidad que hoy nos atraviesa. Hoy la mayoría de los docentes no puede tener un solo trabajo, o sea, No, claro. tienen que vivir con mucho más. Pero bueno, también esto. Hay gente que sí, que tiene muchas ganas y hay otras que no, y ahí también aparece el conflicto, obviamente, porque dale, uno que viene con toda la energía y otro que no, me quiero jubilar, listo, no me jodas, o sea, vengo, cumplo y ya está, listo, no me pidas más. Sí, pasa exactamente lo mismo. En algunos casos hay gente joven que recién se inicia, pero como ven que no hay apoyo de la familia, Sí. ¿para qué me voy a esforzar si no lo van a ver? Entonces, bueno, ahí siempre hay que estar apoyándose y motivando unos a otros para poder llevar el día a día, ¿no? Y tratar de dar lo mejor, es lo más importante. Y en este proceso, ¿creen que el contexto influye de una manera importante? Sí,
Y sí, influye, sí, se nota. Se nota en las familias que sí los apoyan, y a pesar de que a lo mejor no tengan tantos recursos ellos, pero cuando vos le pedís o cuando los citás para asesorarlos, están siempre. Hay otros que no, directamente siempre te ponen alguna excusa, o por trabajo o por cualquier situación que en ese momento. Sí, un poco es esto que dice Claudia, en mi caso en particular, esto que te decía, gestión privada quizás en términos socioeconómicos está mejor que esta población vulnerable que ya te mencionaba. Pero bueno, nada, esto de estoy trabajando, no puedo acercarme a la escuela, también sucede, es una realidad. También tiene que ver con esto que te decía antes, lo tecnológico, el impacto tecnológico también influye un montón. La disposición que tienen los chicos de estar en una cuestión, en una actitud pasiva frente a la pantalla, a proponerle de tenés que pensar, te lleva más tiempo, no es todo dado de inmediato, hay un proceso, eso también dispone. Entonces sí, claramente el contexto incide, tanto desde el entorno familiar como lo cultural, sí, y lo económico también, claro. Mencionan ambas el entorno familiar. ¿Creen que la familia tiene un rol fundamental, al igual que el docente que está a cargo, a la hora de este proceso de aprendizaje, de enseñanza? Sí tiene mucho que ver, sobre todo en los más chiquitos, desde lo que yo puedo llegar a ver. A veces uno le enseña cómo tiene que ser el vínculo entre las personas, expresarse a través de las palabras, algo que no me gusta, y en la casa por ahí le dicen distinto, te tenés que defender, y cómo se defienden a través no de la palabra, sino generalmente le dicen el golpe, entonces ahí se genera un conflicto, porque decís, los niños dicen, ¿cómo? En casa me dicen una cosa y en el jardín me dice otra, entonces ¿a quién le hago caso? Sí. No, y sí, no, la familia para nosotros, sobre todo, yo digo nosotros porque yo me pienso como equipo de orientación, ¿viste? Soy yo y dos más. Claro. Es fundamental. Nosotros pensamos el trabajo en equipo. No, más allá de que nosotros como educadores tenemos una función, ¿sí? Y que es esto de poder brindar los contenidos, los conocimientos necesarios y propiciar el ambiente y garantizar el derecho a la educación, sobre todo desde mi rol. Pero nada, es un equipo, y esto pensarlo en la corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene en términos de no solamente de cuidado, sino esto de garantización de derechos, de estar ahí presente, de poder acompañar. Esto que decía un poco Claudia, ¿no? De que por ahí esto de haces una sugerencia y que la puedan tomar, y porque muchas veces pasa que las familias, así como hay familias súper abiertas y cuando vos le planteás, no, estamos observando dificultad en el aprendizaje en tu hijo o hija, y te dicen, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Y están reabiertas. Hay otras que te dicen, no, yo en mi casa lee, en mi casa escribe, en mi casa hace, que no es así, yo veo avances y súper cerradas en eso. Entonces, bueno, nada, lo importante ahí de no juzgar y empezar a conversar y empezar a desarmar un poquito esa resistencia, y pensando siempre, el trabajo en equipo, no nos podemos cortar solo, siempre es colectivo. Claro. Sí. Siempre se recurre al equipo de orientación, siempre, para apoyarnos unos y otros. Claro, imagino que en estas situaciones se suelen dar bastantes conflictos. ¿Cómo es ese tema? Así, entre docente y el EOE que acompaña, ¿cómo es? Bueno, en mi experiencia muchas veces pasa. Sobre todo en primaria y en secundaria. En jardín no tanto. En jardín tuve buena experiencia, pero en primaria y secundaria por ahí que donde se empiezan a notar más estas dificultades al momento de alfabetizarse los chicos, porque en inicial, corregime Claudia, porque acá tengo una pregunta, pero si no, en inicial empiezan este proceso de alfabetización, pero ya en primaria como esto de aprender a leer y escribir, como que ya se empieza a sentar más, entonces ahí se observan más las dificultades, no sé, una dislexia, un trastorno específico del lenguaje, empiezan a notarse, a evidenciarse más estas dificultades. Entonces cuando vos vas con la seña y le decís, no, mirá, tenés que aplicar esto para esto para esta otra, y así, o sea, vas haciendo las adecuaciones y las formas de aprendizaje atendiendo a cada necesidad de cada estudiante,
Imagínate, allá tenemos 35 estudiantes y te dice la señora, pero pará, ¿vos qué querés? ¿Qué pretendés? ¿Que te haga 35 actividades distintas? ¿Te haga 35 planificaciones? No, vos estás loca. Entonces ahí aparece el conflicto. Claro. No, yo planifico para uno, listo, y que aprenda. Y no, es garantizar el derecho a la educación, cada uno sus tiempos, respetando sus tiempos, sus necesidades. Entonces ahí aparece el primer conflicto, o esto que decíamos antes, personas que tienen unas ganas y vamos, y otras no. Pará, entonces eso sí, son los conflictos. Y después, bueno, los conflictos que te mencionaba con las familias receptivas y familias que presentan resistencia. Pero por ahí en esos andamos. Y en mi caso es bastante similar. Algunas familias creen que los nenes y las nenas tienen que salir sabiendo leer y escribir prácticamente, y hay otro que te dice, no le gusta agarrar el lápiz, ni siquiera para dibujar, entonces no le ofrecen, y vos ves que le falta fuerza en sus manos para dibujar, para manipular algunos elementos, ¿viste? Y no. Es difícil hacerles entender. Y en caso de algún conflicto entre alumnos, alumnas, ¿qué métodos implementan? ¿Cómo es eso? Y en nuestro caso, como equipo de orientación, solemos tener, sobre todo en primaria y en secundaria. En jardín, más que por pelearse con algún juguete o algo que trajo uno u otro, se lo sacó de la mochila, más que eso no ha pasado. O esto de que como no tienen demasiadas las habilidades sociales, recién las están desarrollando, entonces por ahí el diálogo no se juega mucho, es más de el poner el cuerpo, listo, cachetazo, golpe, tirón de pelo, oreja. Entonces como, bueno, desde ahí, ¿viste? No, eso no se hace, y empezar a enseñarle desde ahí. En primaria y en secundaria, llamamos más a la reflexión y al diálogo. Esto de poder ponernos en el lugar del otro, empatizar y reflexionar. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y ir construyendo, identificar cuál es el problema, buscar entre todos una solución desde ahí. Lo mismo como hacemos con los adultos. A ver, cuando una señora empieza a discutir, o cuando esta señora que yo te decía antes, no puedo, bueno, en mostrarles cuál es la dificultad, por qué no puede decir para todos igual, nada, desde el diálogo. Siempre el camino es el diálogo, es el construir entre todos, ese es el debatir ideas, el no encerrarse cada uno en lo que cree y nada más, sino en ir avanzando entre todos como equipo. Siempre repito lo mismo, pero siempre es colectivo. ¿En tu caso, Claudia? También tratamos, a pesar de que son chiquitos, a través del diálogo, a través de juegos, y que aprendan a compartir, que aprendan, siempre hay que estar continuamente reiterándole que todo se expresa a través de la palabra, no pegando, porque al otro le duele también, y cómo me sentiría yo si a mí me lo hacen. Entonces, bueno, pero es constante. Me quedo con esto de apelar a la empatía, a la escucha y al diálogo con un otro, que me parece que es lo más importante de todo esto que dijeron. Es importante recordarlo, la importancia del diálogo y de escuchar al otro. Como la palabra para los chicos, la palabra del docente es importante, son multiplicadores en casa, porque me ha llegado de lo que ellos le dicen y hasta van y corrigen a sus padres. Claro, sí. Sí, es súper importante porque también ellos van a ser el futuro. Claro. Y sí. Bueno, muchas gracias por este tiempo compartido, por haber respondido estas preguntas. Y bueno, por haber venido, un placer tenerlas acá. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos, y a disposición cuando quieran. Totalmente, súper interesante esto de escucharnos y poder construir entre todos, así que encantada, y cuando necesiten, acá estaremos. Gracias. Gracias. Esto fue todo por hoy. Agradecemos mucho la participación y la buena predisposición de Claudia, Marianela y Marina. Y claro, a ustedes del otro lado por escucharnos. Les deseamos a todos una buena semana. Hasta la próxima.